Las historias son más que palabras, son ecos de lo que fue, susurros de lo que pudo ser y advertencias de lo que aún podría pasar. Esta noche, acompáñanos a escuchar la primera historia del canal. Toma una cobija, una soda y sube el volumen, porque esto ya empezó. Bienvenidos a Entre Sombras y Voces, presentando Sombras del Silencio. Todo comenzó con un golpe. Recuerdo claramente el crujido dentro de mi cráneo, como si el mundo se hubiera comprimido en un instante de ruido sordo. Corría por el flanco derecho del campo, el balón firmemente sujeto entre mis manos. La multitud rugía como una bestia hambrienta y todo estaba en cámara lenta, hasta que no lo estuvo. Un casco, un hombro, un grito, oscuridad. Cuando abrí los ojos, estaba en el hospital. La luz blanca sobre mí parpadeaba ligeramente, como una advertencia silenciosa de algo que no sabía interpretar. «¡Está despierto!», gritó alguien, y pronto fui rodeado por médicos, enfermeras, voces, máquinas pitando como aves metálicas. Me dijeron que estuve inconsciente solo unas horas. Un simple desmayo, una conmoción leve, dijeron. Nada que no le pase a cualquier jugador de fútbol americano. Para mi sorpresa, también me dijeron que había anotado el punto final, el de la victoria, que todos me llamaban el héroe de la final estatal. Todo parecía encajar al principio. Pasaron los meses, me recuperé, regresé a los entrenamientos, terminé la escuela, entré a la universidad con una beca deportiva, me convertí en estrella del equipo, mi nombre llenaba pancartas, mi rostro aparecía en revistas juveniles, era todo lo que siempre soñé. Conocí a Lucía en mi último año. Ella no era como las demás. Tenía una sonrisa que me desarmaba y una mirada profunda, como si me viera incluso cuando yo mismo no podía hacerlo. Nos casamos un año después. Fue rápido, pero se sentía correcto. Nuestra primera casa fue sencilla, pero acogedora. Y cuando nació Javier, todo cobró sentido. Luego vino Sofía, mi pequeña princesa. Tenía mis ojos y la risa de su madre. Cada año marcaba su crecimiento en la pared de la cocina con una regla y una pluma negra. Era nuestro ritual, nuestra manera de congelar el tiempo. Me retiré del deporte cuando sentí que ya había logrado todo. Quería ser padre, quería estar presente, y por muchos años lo fui. Vivimos tranquilos, felices, o al menos eso creía, pero entonces las cosas comenzaron a cambiar. Primero fueron pequeños detalles. A veces los objetos no estaban donde recordaba haberlos dejado. La cortina del baño se movía sola, como si una brisa invisible la meciera. El reloj de la sala se detenía a las 3:17 cada madrugada, sin falta. Luego vinieron los sonidos. Un llanto, lejano, femenino. Al principio creí que eran sueños, sombras del estrés tal vez, pero los escuchaba cuando estaba despierto, cuando cargaba a Sofía, cuando miraba televisión con Javier, cuando besaba a Lucía. Las voces no se iban. Una tarde de otoño jugaba fútbol en el jardín con mi hijo. Un simple pase, una carrera, una caída. Su rodilla impactó mi sien y todo volvió. El zumbido, la oscuridad, el eco lejano de un monitor de hospital. Desperté de nuevo en una cama blanca. Esta vez la habitación era distinta, más vieja. El sol no entraba por la ventana, sino una luz gris, polvosa. Mi cuerpo era más delgado, más débil, y la voz que escuché ya no era de médicos emocionados. Era de mi madre. Mi niño, estás de vuelta, después de tantos años. Años, no horas, no días, años. Me explicaron que aquel golpe en el partido no fue leve, fue brutal. Fractura craneal, traumatismo, estado vegetativo, coma, una década. Una década en la que no viví, no amé, no tuve hijos. Todo fue una construcción de mi mente. Entré en pánico, lloré, grité. Me aferré a la idea de que estaban equivocados, que todo había sido real. Yo recordaba todo con tanto detalle. El sabor del café que Lucía preparaba en las mañanas. El olor de Sofía cuando recién nacida dormía sobre mi pecho. Las carcajadas de Javier cuando le contaba historias de monstruos antes de dormir. Todo eso existía. No podía ser una mentira. Pero cuando volví a casa de mis padres, la que en mi mente era mi hogar con Lucía, lo supe.
Las paredes estaban limpias, ninguna marca de crecimiento, ninguna señal de infancia, solo paredes desnudas. Mi mejor amigo, Alex, me abrazó al borde del llanto. En mi otra vida, había muerto en un accidente automovilístico. Aquí, estaba vivo. Mis padres también, cuando en mi mente se habían ido por una enfermedad años atrás. ¿Cuál era la mentira? ¿Cuál era la verdad? Y lo más escalofriante de todo, cada noche antes de dormir sigo escuchando esa voz, la de la mujer que me suplicaba, pero ahora, ¿a cuál de los dos mundos se refería? Los días siguientes fueron un limbo de silencio, pastillas y visitas incómodas. Todos querían abrazarme, preguntarme cómo me sentía. Me hablaban de un milagro, de una segunda oportunidad, de Dios tiene un plan para ti. Sonreía, a veces asentía, pero por dentro sentía que caminaba sobre una cuerda floja suspendida entre dos mundos. Mi familia ya no existía. Lucía, Javier, Sofía, sus nombres no significaban nada para nadie. Fue todo un sueño, me repetían. No, no era un sueño, era una vida entera, una historia tejida con detalles tan minuciosos que ninguna fantasía podía inventar. Recordaba cumpleaños, cicatrices, olores, incluso los cuentos que me inventaba para dormir a Sofía. ¿Cómo podía eso no ser real? Empecé a guardar silencio. No les hablaba de Lucía, no mencionaba a mis hijos, no quería ver la mirada de compasión y lástima en los ojos de mi madre. Pero las noches eran otra cosa. Comenzaron los sueños, o eso creí que eran al principio. Primero fue el llanto, un quejido suave, lejano, que se colaba por los resquicios del silencio. Luego vino la figura, una silueta femenina, de espaldas, en el umbral de mi cuarto. No hacía nada, solo estaba ahí, inmóvil, como si supiera que yo la observaba. Intenté ignorarla. Pensé que era producto de mi trauma, de la medicación, pero cada noche se acercaba más, y una noche habló. No es real, amor, despierta. Su voz era tan familiar que sentí que me partía el alma. Lucía. Empecé a dudar. ¿Y si este era el sueño? ¿Y si nunca desperté realmente? Le conté a un psicólogo que me asignaron en el hospital. Tomó notas. Me diagnosticó síndrome de desrealización con trauma postcoma. Me recetó más pastillas. Me dijo que era normal idealizar una realidad mental como un mecanismo de escape. Pero, ¿cómo se explica esto? Una mañana, al despertar, encontré sobre la mesa de noche un dibujo infantil. Era un garabato de un hombre con un balón y dos niños tomados de su mano. Estaba firmado con letra torpe. Para papá, de Javier. Lo mostré. Nadie sabía cómo llegó allí. Mi madre pensó que lo había traído yo del hospital. El personal juró que no lo había visto antes. Lo guardé bajo llave. Las señales no se detenían. A veces al mirarme en el espejo, veía algo detrás de mí. Un salón familiar, decorado con luces cálidas y dibujos infantiles colgados con imanes. Mi cocina, la de mi otra vida. Otras veces entraba a mi cuarto y encontraba marcas en la pared. Líneas negras, pequeñas, a diferentes alturas, como las que yo hacía cada año para marcar el crecimiento de mis hijos. A los pocos segundos desaparecían como si nunca hubieran estado ahí. No me atrevía a contárselo a nadie. Sentía que cada palabra sobre Lucía me alejaba más de la realidad aceptada. Pero al mismo tiempo, el otro mundo, el que había vivido mientras yacía en coma, se sentía cada vez más cerca, más tangible. Un día, decidí buscar a Lucía. Era una locura, lo sé, pero fui al registro civil. Busqué su nombre completo. Nada, ni rastro, como si nunca hubiera existido. Busqué la dirección de la casa que construimos juntos. El número 612 de la calle Monteverde. No existía. Regresé a la casa de mis padres esa noche con un nudo en el estómago. Quise convencerme de que debía seguir adelante, agradecer por estar vivo, por tener a mi familia de verdad. Pero cuando entré a mi habitación, la encontré ahí, a Lucía, sentada en la orilla de la cama. Vestía el mismo vestido blanco que usó el día de nuestro aniversario número 5. Sus ojos estaban llenos de lágrimas.
Por favor, Za, dijo. No lo olvides. No dejes que lo borren. No dejes que nos borren. Me acerqué, la toqué. Sentí su mano. Era real. Y entonces desapareció. Grité. Mis padres entraron corriendo. No entendían. Me miraban como si estuviera loco. Tal vez lo estoy, pero en el suelo donde ella estuvo sentada había una cinta azul. La cinta con la que ataba su cabello cada mañana. La tomé, la guardé. Nadie más la vio. Y ahora estoy aquí, escribiendo esto, con miedo de dormir, con miedo de despertar, porque no sé cuál es el sueño. No sé si este mundo es una jaula, o si la jaula era el otro. Solo sé que cada vez que cierro los ojos, escucho su voz. Despierta, despierta, despierta. Los días pasaban como sombras. No sabía si era lunes o jueves. Afuera, los árboles parecían congelados en un mismo movimiento, como si el viento ya no supiera soplar. Pero las voces seguían. No te olvides de nosotros. Sigue peleando. Papá, ¿no nos quieres ya? Las primeras veces me cubría los oídos, pero ya no servía. La voz de Javier me llegaba incluso con ellos cerrados. A veces sentía sus brazos rodeándome mientras dormía. Su forma de abrazar era tan exacta a la que conocía que no podía dudarlo. Ellos estaban ahí y, sin embargo, nadie más los veía. Una tarde mientras comía con mis padres vi a Lucía. Estaba sentada a mi lado con su vestido azul, cortando carne en su plato. Movía los labios como si hablara, pero sin sonido. ¿Estás bien?, preguntó mi madre. Ella está aquí, respondí señalando a Lucía. Mi padre miró el asiento vacío. ¿Quién? Lucía se volvió hacia mí, me sonrió y desapareció. Ni siquiera un parpadeo. Un segundo estaba ahí. Al siguiente, ya no. Intenté reír, decir que fue una broma, pero mis manos temblaban. Poco después empezaron los cambios de entorno. Iba caminando por el pasillo de casa, cuando de pronto ya no estaba ahí. Estaba en mi antiguo hogar, el real, el que compartía con Lucía y los niños. Reconocí el olor del champú de ella. Sentí el aire tibio del horno. Sofía corría por el pasillo riendo, su vestido blanco girando con cada paso. «Papá, me alcanzas», gritó. Y cuando estiré la mano para atraparla, volví. Estaba otra vez en el pasillo de casa de mis padres, solo, respirando como si acabara de correr un maratón. Duró menos de un minuto, pero fue real. Comenzaron a repetirse. Despertaba en un lugar distinto. Escuchaba voces que ya no estaban ahí. Veía las paredes llenas de dibujos infantiles y luego parpadeaba y todo desaparecía. A veces al tomar el pomo de una puerta sentía la textura de otra. El pomo frío y de bronce de la puerta de la habitación de Javier en lugar del de madera de casa de mis padres. Y lo más escalofriante, empezaron a aparecer cosas. Una mañana, al despertar, encontré una pequeña pelota de fútbol en el piso. Una de esas blandas con estrellas de colores. Tenía escrito un nombre con marcador, Sophie. La tomé entre las manos. La apreté. Olía a pasto. Corrí con mis padres, ellos la miraron. Dijeron que no sabían de dónde había salido, que tal vez yo la había traído. No, esa pelota no existía en este mundo. Empecé a guardar cada objeto. Una colección de pruebas, la cinta azul de Lucía, el dibujo de Javier, ahora la pelota de Sofía, 3 objetos, 3 señales, 3 recordatorios de que no estaba loco. O tal vez sí, porque si no estoy loco, entonces ¿qué soy? Los episodios aumentaron. En el supermercado un parpadeo bastó para que todo cambiara. Me vi rodeado de pasillos distintos, con estantes más bajos, productos que ya no existían. Escuchaba la voz de Lucía llamándome desde el otro pasillo. Corrí. La encontré. Me sonrió, me besó y me susurró: «No tardes, te estamos esperando». Luego, el sonido de un carrito al chocar me devolvió. Estaba tirado en el suelo del pasillo de productos enlatados, con una mujer mirándome confundida. «¿Está bien?», asentí. Me levanté. No dije una palabra. Empecé a dudar de todo, del agua que bebía, de la comida que comía,
de los rostros de las personas. A veces se distorsionaban, como si no fueran estables, como si yo viera algo que el resto no puede. En una ocasión, al mirar una foto familiar en la sala, vi que mi rostro se había desvanecido de la imagen. En su lugar, una sombra, y en la esquina inferior derecha, escrito a lápiz: "No perteneces aquí". Corrí a mostrarla a mis padres, pero ya no decía nada. La sombra ya no estaba, solo la imagen de siempre. Mi madre me abrazó, me dijo que estaba bien, que debía dormir, pero yo vi su confusión en sus ojos. Ellos no sabían qué hacer con mi estado. Ahora escribo esto de noche. La casa está en silencio. Mis padres duermen, o al menos eso creo, porque al cerrar los ojos, escucho pasos y una voz en el otro lado de la puerta. «Papá, ¿podemos entrar esta vez?». Ya no estoy seguro de cuántos días han pasado. Mis padres dicen que apenas llevo semanas desde que desperté, pero hay momentos en los que siento que han sido años, como si algo más estuviera llevándose partes de mí sin que me dé cuenta. Las voces no se han ido. De hecho, cada vez son más claras, más presentes, no solo en mis sueños, sino a plena luz del día. A veces estoy en la sala tomando agua y de pronto escucho pasos corriendo por el pasillo. Pequeños, veloces. Sé que son los de Sofía. «Papá, mira lo que hice. Cuando volteo no hay nadie». Pero el vaso que tengo en la mano tiembla y el agua salta como si algo acabara de pasar a mi lado. Una tarde mi madre encontró una figura de plastilina en la mesa del comedor. «¿Esto es tuyo?». La tomé. Era una criatura con un solo ojo, justo como las que solía moldear con Javier para asustar a su hermana. «¿De dónde salió esto?», pregunté. «No lo sé. Pensé que tú la hiciste. Nadie más pudo haberla dejado ahí. Y, sin embargo, estaba fresca, como si se hubiera moldeado hacía minutos». Ese mismo día cambió el entorno otra vez. Estaba en el jardín, sentado. El aire era fresco, el cielo gris, y en un parpadeo me encontré en la cocina de nuestra vieja casa, la casa de mi otra vida. Oía el vapor salir de la cafetera, sentía el calor del horno y la voz de Lucía: «Ya casi está lista la cena, amor. ¿Puedes poner la mesa?». Obedecí, sin pensarlo, como si nunca me hubiera ido. Colocaba los platos uno por uno, y al terminar, me miré las manos. Temblaban, no por miedo, sino porque eran distintas, más firmes, más jóvenes, las manos que tenía en esa otra vida. Miré el reloj, las 6:27 p.m., un destello, y estaba otra vez en el jardín de mis padres, mismo cuerpo, misma ropa, pero con un plato en las manos, un plato que no estaba ahí antes. La gente ya no me habla igual. Mis padres me observan cuando creen que no los veo, murmuran entre ellos. Me ofrecen ayuda incluso cuando no la pido. No porque sean malos, no, sino porque tienen miedo. Saben que algo no está bien. Una noche escuché a mi madre llorar. Ya no es él. Hay momentos en que parece estar en otro sitio, como si mirara a través de nosotros. No está equivocada. A veces no los veo a ellos. A veces en su lugar está Lucía, está Javier, está Sofía, dibujando en el suelo con crayones. Me río y luego me doy cuenta de que estoy solo. Comencé a describir todo, a registrar los cambios, los objetos que aparecen. Tengo una libreta escondida bajo mi cama. Cada página está llena de fechas, detalles, fragmentos de recuerdos que no deberían existir. Hoy encontré algo nuevo, una nota pegada en la puerta de mi habitación, escrita con letra infantil. «Estamos cerca, no te duermas», le pregunté a mis padres. Negaron haberla puesto. No sabían nada. Dicen que debí escribirla dormido. Pero no, esa letra no era mía, era la de Javier. La reconocería en cualquier parte. Hay un rincón en el pasillo de arriba que me da escalofríos. Siempre que paso por ahí, siento que algo me llama a él. En él no hay un nada, pero tengo la sensación de que debería haber un algo. Me detuve, miré la pared y la vi abrirse, como si el yeso se resquebrajara. Detrás no había tuberías ni cables. Había un cuarto, pequeño, iluminado por una lámpara de noche con forma de luna, la misma que tenía Javier,
En el suelo vi algo moverse. Era un tren de juguete. Daba vueltas, chocaba con las paredes y se detenía frente a mí. Me agaché, lo toqué. Era real. Volteé a ver el cuarto, ya no estaba. La pared estaba cerrada. Ya no había nada. No sé cuánto más podré resistir. Me siento como una cuerda jalada desde dos extremos. Uno me quiere aquí, el otro me quiere allá. Pero, ¿cuál de los dos es real? ¿Y si ninguno lo es? ¿Y si simplemente soy una mente rota que está atrapada entre las sombras de dos sueños? Todas las noches escribo esto con la esperanza de que alguien me lea, de que alguien me crea. No estoy loco, pero no sé cómo demostrar que todo es real. He empezado a escribir más despacio. Cada palabra me cuesta como si mi cuerpo estuviera dejando de responder. Mis manos tiemblan, pero no por frío. Es una vibración que viene desde dentro, como si algo estuviera tratando de salir, o peor aún, de entrar. Ya casi no duermo, porque cuando lo hago, despierto en lugares diferentes. A veces estoy en mi cama, a veces en un pasillo blanco sin ventanas, otras en una silla frente a un televisor que solo muestra estática. Pero nunca sé cómo llegué ahí, y cuando despierto de verdad, o eso creo. Hay cambios, objetos movidos, frases escritas con lápiz en mi cuaderno que no recuerdo haber escrito. Anoche leí algo en mi propia letra. No confíes en la voz. ¿Qué voz? No hay una sola. A veces es Lucía, a veces Javier. A veces soy yo mismo, pero con una entonación que no me pertenece. Hoy, cuando fui al baño, me vi en el espejo, pero no supe si era yo. Había algo distinto en mi cara. Una mirada que no recordaba haber hecho. Un rostro más grande, expresiones que no recuerdo hacer. Me acerqué. El reflejo no lo hizo. Y entonces, parpadeé y todo volvió a la normalidad. Pero no puedo quitarme esa imagen de la mente. La realidad empieza a mostrar grietas invisibles. Una canción que se repite en la radio, una y otra vez, aunque cambie de estación. Personas que repiten frases exactas en distintos lugares, como si fueran actores con líneas mal ensayadas. Ayer, una enfermera en mi revisión mensual me preguntó: ¿sigues sin recordar nada del accidente? No entiendo. Yo lo recuerdo todo. Recuerdo el partido, el golpe, el hospital, pero ella insistió. Dijo que estuve inconsciente más tiempo de lo que creía, que las lagunas son normales. Lagunas. Como si no fuera el único hueco en mi memoria, como si hubiera más esperando ser descubiertos. He empezado a escuchar algo nuevo. Ya no es la voz de Lucía, es otra, más baja, más lenta. Me habla cuando estoy solo, cuando no hay luces. Me dice que todo esto es una construcción, un escenario. Todavía estás dormido. Este no es el mundo real. ¿Te acuerdas de cómo empezó todo? Y lo peor es que empiezo a dudarlo. Hay algo que no cuadra. Recuerdo cosas de mi vida con Lucía que no tienen sentido. Cumpleaños en fechas imposibles. Lugares que nunca visité pero que aparecen con detalles exactos en mi mente. Y el momento del accidente ya no lo veo igual. Lo he revivido tantas veces en mi cabeza que ahora no sé si fue como me dijeron o como lo imaginé. ¿Aquí fue donde gané el partido o fue en la otra vida? ¿Anoté realmente el punto ganador? ¿O fue lo último que quise recordar antes de desaparecer? Hoy me dieron un medicamento nuevo, un estabilizador, pero no lo tomé. Lo guardé en la caja junto con los otros objetos, la cinta, el dibujo, la pelota, la nota. Lo que sea que esté ocurriendo no quiero detenerlo. Necesito saber. Si estoy despierto, necesito pruebas. Y si estoy dormido, quiero elegir no despertar. Hace unos minutos pasó algo diferente. Fui a mi habitación. Mi madre estaba ahí, sentada en la cama. Me sonrió. ¿Vas a escribir hoy? Asentí. Salí por el cuaderno, pero cuando regresé, ella ya no estaba. Le pregunté más tarde dónde estaba en ese momento. Salí al mercado, hijo. Hace horas. No sé qué está pasando. No sé quién es real. No sé si yo soy real. Y por primera vez desde que desperté, siento que estoy cayendo otra vez. Me estoy perdiendo.
Ya no sé qué día es. A veces me despierto y estoy en mi cama, otras en la sala, otras en una habitación que juro no haber visto nunca. Todo parece igual, pero algo siempre está mal. Los colores son apagados, las cosas suenan diferente. Mi madre habla como si leyera un guión. Mi padre repite las mismas historias una y otra vez, palabra por palabra. Y el reloj del comedor marca siempre las 3:17 cuando despierto, sin importar la hora que era antes. Anoche escuché una conversación, no en la casa, en mi cabeza. Su actividad cerebral sigue fluctuando. ¿Cree que pueda despertar? No lo sabemos, está respondiendo a estímulos, pero no del todo. A veces parece más consciente, otras no tanto. Sus voces eran frías, clínicas. Y entonces me di cuenta. No estoy despierto. Estoy en una cama, rodeado de médicos. Tal vez de mis padres, tal vez de Lucía. Las voces que escucho no son alucinaciones, son reales. Yo soy el sueño. Desde entonces, todo ha empeorado. Comencé a escribir en varios lugares al mismo tiempo. Mi libreta, el reverso de una silla, mi propia piel, frases sueltas. Despierta. Esto no es real. A veces me encuentro escritos que no recuerdo haber hecho, pero están con mi letra. Mi forma de escribir las R's, los puntos suspensivos, el trazo de las mayúsculas. ¿Estoy escribiéndolos mientras duermo? ¿O hay otra parte de mí que intenta hablarme? Hoy soñé, o viví, que caminaba por un hospital. Las luces parpadeaban, el aire era espeso. A lo lejos, un monitor cardíaco sonaba con ritmo constante. Me acerqué a una habitación. La puerta estaba entreabierta. Adentro, yo, conectado a tubos, ojeras profundas, inmóvil, y Lucía sentada a mi lado, sujetándome la mano, llorando. Me acerqué, grité, golpeé el vidrio, pero nadie me escuchó. Entonces ella levantó la cabeza, me miró directamente a los ojos. Si puedes oírme, por favor, vuelve. Desperté en mi cama, sudando, llorando, respirando como si acabara de correr, pero algo había cambiado. Tenía la marca de un tubo en la mano, una línea roja, circular, hundida. Desde entonces, me observo las manos todo el tiempo. Busco señales, busco cicatrices. Cada vez que las veo parecen diferentes. El otro día una enfermera me tocó el brazo. Me preguntó si quería salir a caminar, pero no hay enfermeras aquí. Estoy en casa de mis padres. ¿O no? Los sueños se sobreponen a la vigilia. Puedo estar hablando con mi madre y de pronto parpadeo y estoy solo en una habitación blanca. Puedo estar escribiendo esto y de pronto ver que ya lo escribí antes, en una hoja que no tengo memoria de haber tocado. Hay momentos en que todo se detiene, literalmente. Mi padre se congela con el vaso en el aire. Mi madre se queda con la boca abierta, a punto de decir algo. Y por unos segundos, todo el mundo está en pausa, menos yo. Y luego el sonido vuelve, como si alguien soltara el play. Ya no confío en nada, ni en las paredes, ni en los objetos, ni en mi cuerpo. Hay días que despierto y tengo otra voz en la cabeza, una más seca, más fría. Dice, este sueño ya colapsó, tienes que salir, pero si sales, no sabrás dónde estabas, ni quién eres, ni qué queda. Hoy hice algo que me da miedo admitir. Intenté dormirme a propósito. Pensé, si esto es un sueño, y dentro de él vuelvo a dormir, tal vez caiga más profundo, o tal vez despierte, pero no funcionó. Soñé que caía, un pozo sin fin, y abajo, un cuarto de hospital, vacío, solo la cama, y el monitor, en línea recta. Ahora no sé si esto lo estoy escribiendo realmente, o solo pienso que lo estoy escribiendo. Tal vez ni siquiera existo como algo físico. Tal vez soy un eco, un recuerdo de mí mismo, encerrado en un coma tan profundo que me inventé toda una vida solo para no enfrentar la nada. Y eso es lo más aterrador de todo. ¿Y si nunca hubo un despertar? ¿Y si lo que viví antes fue parte del sueño? ¿Y si esto también lo es? Ayer logré dormir. No sé cómo ni por qué. Mi mente se cayó por un instante. Las voces se apagaron. No hubo caídas infinitas, ni pasillos de hospital, ni espejos que no reflejan lo que deberían. Solo cerré los ojos. Y cuando los abrí, ella estaba ahí. Lucía.
dormida a mi lado, su cabello desordenado sobre la almohada, su respiración tranquila. El sol entraba por la ventana como lo hacía cada mañana en nuestra antigua casa. Javier corría por el pasillo, Sofía reía desde la sala. Todo era perfecto. No dije nada, solo me quedé quieto, con miedo de moverme y romper esa frágil realidad. Pero después de unos minutos, ella abrió los ojos. Me sonrió, esa sonrisa que conocía con los ojos cerrados. «Buenos días, dormilón», susurró, y me besó la frente como solía hacerlo. Me levanté, caminé por la casa. Estaba todo como lo recordaba. Las marcas en la pared con los años y la estatura de los niños. La foto de nuestra boda en el pasillo. El aroma del café recién hecho. «¿Cómo te gusta hoy?», me preguntó Lucía desde la cocina. «Igual que siempre», respondí, con la voz temblorosa. Lo tomé entre mis manos. Dios, ese sabor, ese amargo exacto que solo ella podía preparar. Jugamos en el jardín, Sofía corrió hasta mis brazos, me abrazó. Javier me pidió que lo entrenara con el balón. Reímos. Comimos juntos. Vi la hora, 6:27 p.m., como tantas veces antes. Me sentí completo. Por primera vez en lo que parece una eternidad, creí que todo había terminado, que por fin había vuelto, que el infierno había pasado. Esa noche, mientras me acostaba con Lucía, le susurré al oído. «Creí que te había perdido». «Nunca me tuviste que buscar», respondió. «Siempre estuve aquí, pero cuando desperté, el techo era otro, la luz era gris, la habitación estaba fría y estaba solo, la cama vacía, sin rastro de Lucía, sin risas, sin olor a café. Volví a la cocina, las paredes lisas, ninguna marca, el reloj 3:17 a.m. Mis piernas fallaron, caí al suelo y lloré, no como antes, no de frustración. Lloré como un niño que ha perdido a su madre en medio de la multitud. Grité su nombre 1, 2, 20 veces. Golpeé el suelo, rompí el vaso del café. Me rasgué la piel tratando de despertarme otra vez. Pero no funcionó, nunca funciona. Esa mañana no comí, no hablé, no escribí. Solo me senté frente al espejo, esperando que algo se rompiera, que alguien del otro lado me dijera qué hacer, que Lucía regresara, que mis hijos rieran, que la voz dijera: «Felicidades, lo lograste, ya estás fuera». Pero no hubo nada, solo mi rostro, vacío, roto, y una certeza que ahora me destruye. Ese momento de felicidad fue el más cruel de todos, porque me hizo sentir lo que ya no tengo, o tal vez lo que nunca tuve. Desde aquella mañana en que desperté junto a Lucía, algo cambió en mí, no para bien. Fue tan real, cada sonido, cada aroma, cada gesto de mis hijos, la calidez de sus abrazos, el café de Lucía, el roce de sus dedos cuando me acariciaba la mejilla. Era más que un sueño, fue una vida, y cuando desapareció al volver a abrir los ojos, no fue como despertar de una pesadilla, fue como ser arrancado de un paraíso con las uñas sangrando, violento, cruel, definitivo. Me encontraba solo, otra vez en la habitación donde siempre amanecía. La misma luz fría entrando por la ventana, los mismos ruidos amortiguados desde la cocina. Mis padres, sus voces apagadas. «Buenos días, hijo», me dijo mi madre. Pero no lo eran, no para mí. Ese día no hablé, no comí, no encendí la televisión, no toqué mi libreta. Solo me senté frente a la ventana, intentando que el sol me recordara que existía. Por la noche traté de dormir esperando volver a ella, a Lucía, a mis hijos, a ese pequeño mundo tan perfecto. Pero el sueño no llegó, solo llegaron las voces. «Despierta, Matías, no te vayas, no estás solo». Las mismas frases de siempre, pero ahora las sentía huecas, como si vinieran de mí, no de otros. Y por primera vez me atreví a preguntarlo en voz alta. ¿Y si nunca desperté? La idea se instaló como una aguja detrás de los ojos, pulsando, respirando, alimentándose de cada duda que había ignorado por tanto tiempo. Empecé a caminar en círculos dentro de la casa, a observar cada objeto, cada pared, cada foto, no buscando pruebas, sino verificación.
algo que confirmara que no estaba soñando otra vez, que esto no era una capa más de inconsciencia. Tomé mi libreta, escribí: si esto es real debería tener pruebas, si no, entonces todo es mío. Y ahí, entre esas palabras, se sembró el impulso que me llevaría al día siguiente a abrir la caja, a enfrentar todo lo que había estado guardando como evidencia de lo imposible, porque, en el fondo, ya sabía la verdad, solo no quería verla. Me levanté con una certeza dolorosa en el pecho. Tenía que saber la verdad. No podía seguir dudando, no podía seguir aferrándome a la idea de que esos objetos, esa pelota, ese dibujo, esas voces, eran reales. Necesitaba verlos, tocarlos, confirmarlos, porque si no estaban ahí, si todo había sido parte de mi mente, entonces todo lo demás también podría haberlo sido. Me dirigí al viejo armario del fondo del cuarto. Había escondido ahí todo lo que encontraba. Las pruebas, como las llamaba. Las había guardado en una caja azul, envuelta con cinta, con mi nombre escrito con marcador negro. Abrí la caja, vacía. No completamente, pero vacía de lo que esperaba. No había pelota, ni figura, ni el dibujo de Javier. Solo mis viejos guantes de entrenamiento y una calceta arrugada. Tampoco estaba el listón de Sofía. En su lugar, un trozo de cinta adhesiva con cabello humano pegado, probablemente mío. Los dibujos estaban ahí, pero algo no encajaba. Los tomé uno por uno, los que supuestamente había traído de la otra vida, hechos por mis hijos. Pero no, eran simples hojas arrugadas, algunos trazos sin forma, otros con palabras incoherentes escritas con mi propia caligrafía. Revisé el reverso de uno, fecha, 2 días antes, letra, la mía, tinta, el mismo bolígrafo que tenía en el escritorio. Mi corazón empezó a latir más fuerte. Tomé las notas. Abre los ojos. Ella está ahí, despierta, todas escritas con mi puño y letra, algunas incluso firmadas, como si una parte de mí, en un momento de lucidez o locura, me hubiera dejado mensajes para después. Me senté en el piso, las manos temblando. Todo era mío. Yo lo hice, yo lo escribí, yo lo inventé. Recordé cada conversación, cuando pregunté por los objetos, cuando traté de mostrarles a mis padres lo que había encontrado. Mi madre me decía: no hay nada en tus manos, hijo. Y tenía razón. Mi padre me miraba con lástima cuando hablaba del dibujo. Solo es una hoja en blanco, y tenía razón. Incluso aquella figura de plastilina con un solo ojo nunca existió. Yo la había moldeado, yo la había dejado ahí. Cada prueba que me ataba a esa otra vida no era más que una manifestación de mi mente quebrada, un intento desesperado por hacer real lo que ya no existía, o quizás nunca existió. Me miré en el espejo, no me reconocí. Había en mis ojos algo roto, como si el reflejo fuera de otra persona que luchaba desde adentro por salir o por quedarse encerrada. Y entonces lo entendí. Todo lo que creí que me acercaba a ellos, a Lucía, a Javier, a Sofía, era una fabricación, una mentira construida por el miedo a aceptar que estoy solo. Me abracé las rodillas, sentado entre hojas arrugadas y recuerdos falsos, y lloré, no como antes, no con desesperación, lloré con resignación, porque finalmente entendí que el enemigo no estaba allá afuera, estaba dentro de mí. La caja estaba vacía, las notas, los dibujos, los objetos, todos falsos, todos míos. Las pruebas que me ataban a la idea de que aún existía esa vida que perdí se desmoronaban como arena entre los dedos. Pero no lo acepté. No podía, no importa cuántas veces revisara las fechas, los trazos, las evidencias. Algo en mí se negaba a creer que todo fue un invento. Eso no puede ser mío, decía en voz baja, mientras releía las notas. Yo no escribiría eso. Mis padres trataron de hablarme. Me decían que debía descansar, que tal vez necesitaba ayuda profesional. Mi amigo Alex vino 2 veces. Se sentó a mi lado. Me hablaba de nuestros años en la escuela, de partidos que jugamos juntos. Pero yo apenas lo miraba. Durante días no dije una sola palabra. No comía, no dormía, no reaccionaba. Me encerré en mi cuarto y observaba la pared, convencido de que, si me concentraba lo suficiente,
aparecerían las marcas de crecimiento de Javier y Sofía. Pero no aparecieron, y entonces, una mañana, salí. Me levanté, me vestí, bajé las escaleras y saludé como si nada hubiese pasado. «Buenos días», dije con una sonrisa. Mis padres me miraron como si estuvieran viendo un fantasma. Mi madre corrió a abrazarme con lágrimas en los ojos. «Gracias a Dios», susurró. Ese día fui diferente. Ayudé a mi padre a reparar la cerca. Bromeé con mi madre mientras preparábamos la comida. Llamé a Alex y le pedí que viniera. Cuando llegó, nos abrazamos fuerte. «Gracias por nunca rendirte conmigo», le dije. «Eres más que un amigo, Alex. Eres un hermano. Si algún día me pasa algo, sé que cuidarías a mis padres mejor que nadie». «No digas eso», me respondió, con la voz temblorosa. «Estás mejorando. Esto va a pasar. Todo va a estar bien». «Sí», le sonreí. «Todo va a estar bien. Cenamos juntos. Reímos como antes. Fue perfecto». Antes de irse, Alex me miró a los ojos. «¿Estás seguro de que estás bien?» «Nunca estuve mejor». Lo abracé. Nos despedimos. Más tarde me senté con mis padres. Hablamos de recuerdos antiguos, del primer balón que me regalaron, de las veces que mi padre me enseñó a lanzar, de las lágrimas que mi madre contenía durante mis partidos, aunque decía que no eran nada. Los abracé a ambos. «Gracias», les dije, por todo, por no rendirse, por aguantarme, por quererme tanto. «Siempre te vamos a querer, hijo», dijo mi padre sin soltarme. «Y siempre vamos a estar contigo», añadió mi madre. Los miré por última vez con el corazón temblando, como si se me fuera a salir del pecho. Luego me retiré. Subí a mi cuarto, me senté en la cama, tomé la libreta y escribí: «Queridos todos, gracias por no soltarme cuando yo ya no podía sostenerme, por cada palabra, cada abrazo, cada segundo de paciencia. Perdón por los gritos, los silencios, por haberlos arrastrado a mi tormenta. No quise lastimarlos, solo buscaba no sentirme tan solo. Los amo, con todo lo que soy, con todo lo que alguna vez fui y con todo lo que ya no puedo ser. Lucía, Javier, Sofía, sigo viéndolos en mis sueños y sé que algún día voy a volver con ustedes. Ya no puedo estar sin mi familia. Matías». La mañana siguiente el sol entró como siempre por la ventana del cuarto. Los pájaros cantaban. La luz era cálida. Todo parecía tranquilo. Mi madre fue a tocar la puerta de la habitación. Llevaba en las manos un café recién hecho, como en los días buenos. «Matías, mi amor, ya despertó el día». No hubo respuesta. Golpeó de nuevo. «¿Hijo?» Abrió la puerta lentamente. La habitación estaba en orden, la cama hecha, la libreta sobre el escritorio, abierta en la última página, la ventana entreabierta. Un viento suave movía las cortinas. «Matías», susurró al ver que no estaba. Llamaron a su teléfono. No respondió. Buscaron en el baño, en el jardín, en la cochera. Nada. Alex llegó en menos de media hora. Ayudó a buscar por la zona, a revisar las cámaras del vecindario, a preguntar a los vecinos si lo habían visto salir. Pero nadie lo había visto, ni escuchado, ni una pista, ni una nota extra, solo la carta. La policía vino más tarde. No encontraron señales de violencia, nada robado, ningún indicio de que alguien más hubiera entrado o salido. Simplemente se había ido. Esa noche su madre durmió abrazada a la libreta. Su padre no dejó de mirar por la ventana. Alex se quedó en el sofá, con los ojos abiertos hasta el amanecer. Nadie dijo nada. Días después, revisaron de nuevo la carta. En una esquina, muy pequeña, escrita al margen como si no quisiera ser leída, encontraron una línea más. «No me busquen donde no hay realidad». Desde entonces, cada tanto, su madre jura escuchar pasos en el pasillo. Su padre asegura que ve luces encenderse solas. Alex dice que ha soñado con Matías, sonriendo, como si por fin hubiera encontrado la salida. Pero la habitación sigue vacía, el cuaderno sigue abierto y el silencio permanece. Con el paso de los días, la tristeza se instaló en casa como un huésped silencioso.
Nadie hablaba mucho, pero todos sabían que Matías no volvería. Sin embargo, aunque el dolor era profundo, en el fondo de sus corazones quedaba un consuelo. Quizás, al fin, Matías estaba donde siempre quiso estar, con su verdadera familia, con esa Lucía de ojos dulces, con Javier y Sofía corriendo por el jardín. No en este mundo, no en uno tangible, pero sí en ese rincón donde la mente y el amor se abrazan para no desaparecer jamás. Y allí, en su mundo hecho de memorias, sueños y deseo, Matías finalmente era feliz.